Fernando Díaz. Saludos, buen día a toda la República Dominicana y a todos los ciudadanos del mundo. Saludamos a todos los oyentes, a todos los teleaudientes y a todos los redevidentes. Señoras y señores, amigos nuestros, el Caster Show está en el aire. Bueno, señores, yo quiero entrar a algo bien chocante que está sucediendo. Y ya que Fernando está aquí, yo no sé si ustedes son sensitivos con este tema, pero hay algo medio raro que veo, es la iglesia metiéndose mucho en la política. Lo ha sido así siempre, Castro. Sí, aquí dice, el arzobispo dice que la corrupción roba oportunidades y niega derechos fundamentales. Obispo de Higüey urge fomentar la cultura de la honestidad. Bueno, yo voy a referirme un poquito a la historia con relación a ese tema, de que la iglesia, dentro de sus doctrinas, está la libertad y la justicia. Eso es lo que manifiesta el adoctrinamiento católico, sí, sobre todo aparte de la fe. Esa es la doctrina social de la iglesia. De la iglesia. Ha sido histórico su pronunciamiento con relación a los procesos relacionados a la administración pública. República Dominicana ha tenido incluso presidentes que eran arzobispos, obispos. El padre Adolfo Noel, Fernando Arturo de Meriño y el padre Villini. Sí, o sea que la iglesia siempre, relacionada a República Dominicana, ha tenido un rol predominante. Recordemos también que fue a raíz de esa homilía del padre Monseñor Panal, sí, en La Vega, que comenzó a cuestionar la forma en que Trujillo estaba manejando el poder. Un 18 de abril. Y a partir de ahí comenzó entonces la andanada de acciones para entonces terminar con el asesinamiento del tirano. La iglesia siempre ha tenido un rol básico, fundamental, y vaya que sí lo tiene. No solamente aquí, sino fuera de aquí. Una de las razones por la cual Estados Unidos determinó incluso ya ir y a buscar a Maduro fue que cuando intervino el Vaticano en querer mediar el conflicto, Maduro ni siquiera le hizo caso. Y al final es el resultado. La iglesia históricamente siempre ha sido incidente en esos aspectos del manejo de la cosa pública y ha logrado sus efectos. Sí, sí, indudablemente que sí. A través de los años ha sido práctica permanente de la iglesia. A lo que el Caster se refiere, supongo yo, es que ahora son más incisivos, más abiertos. Sí. Como que toman un mayor protagonismo y lo hacen de manera más cáustica, más directa. ¿Y por qué será eso? Recuérdese, Caster, que el arzobispo pasado fue destituido por presuntas acciones de malos manejos administrativos de su iglesia. Ciertamente. Y pudiese ser eso como una especie de una mea culpa de la iglesia, pero generalizada en el sistema. Sí. Eso se pudiese ver en ese sentido, y entiendo que el partido de gobierno y el gobierno sin duda que debe de reflexionar lo que la iglesia le está manifestando, con ánimos de reordenar un poco en vista de los lamentables hechos, principalmente el sonado caso Senasa, que ese ha sido el buque insignia de la corrupción en este gobierno, hay que decirlo. No nos agrada, pero hay que decirlo. Está bien, pero entonces, la pregunta sería entonces, ¿los políticos o el gobierno escucha a la iglesia? ¿Qué fue, Fernando? ¿Qué da esa risa? Una pregunta capciosa. ¿Cómo? Una pregunta capciosa. Porque, sí, porque todo puede ser del consumo de la ciudadanía, sí, no, de la clase política también. Sí. Cuidado, Caster, Indudablemente, muy interesante la pregunta. Caster vino hoy no, voy por un lado. ¿Va para un lado? Sí, voy para un lado. Ayer hubo más de 4 celebraciones eclesiásticas en el país con relación al Día
de la Virgen de la Altagracia. Y en todas hubo discursos que cónsonos con lo que señala Castro Martí, el arzobispo Castro Martí. Que es el arzobispo de la Basílica de Higüey. Sí, sí. Bueno, arzobispo no, yo dije arzobispo y usted también obispo. Obispo, porque perdón. no es arquidiócesis. Ah, ya. Sí, el arzobispo es cuando una arquidiócesis como la capital y Santiago. Ok, En La ya. Vega y las demás son obispos. Una jerarquía fuerte de la iglesia. Sí, esa es la jerarquía, el orden eclesial. Entonces, todas apuntaban en ese sentido. Atacaban la corrupción. Hay una frase de toda la que pronunció Castro Marte ayer, Jesús Castro Marte, que a mí me gustó mucho y me identifiqué mucho, que él decía el asunto de las prisiones preventivas, que hay que detenerlas. Y ciertamente que sí, eso se ha festinado. Y personas que tienen arraigo social, personas que tienen arraigo familiar, que tienen arraigo moral, usted la ve en prisión preventiva, pero eso es precisamente porque el Ministerio Público o no ha articulado bien un expediente acusatorio, como yo señalaba, es probatorio. Así como se dice que Dios solo come corazones si son justos, el juez solo come pruebas si son justas. Y por eso se caen tantos casos en los tribunales. Que presuntamente tienen total culpabilidad según la percepción. Según la percepción de la ciudadanía. Y el show mediático. ¿Qué? Sí, un show ¿Cómo? mediático. Y el Ministerio Público, a sabiendas de que no podrá procesar un enjuiciamiento probatorio, Se une a ese show mediático. no se une, lo protagoniza, ¿Qué? lo crea, lo diseña. Pero te metí preso, dirán ellos. Sí. Tanto Wilson Camacho como doña Jenny Berenice Reynoso dirán, Cuidado. ok, te soltaron, pero te metí preso. ¿Qué? Y Cuidado, toda padre. esa parafernalia y todos esos ataques dañando honras, porque después, ¿quién recoge? ¿Quién recoge ese malestar? Porque la gente tiene familia, esos Claro. procesados, esos imputados son ciudadanos que tienen arraigo social, tienen familia. ¿Quién recoge después el daño? A don Julio César Correa le hicieron un aparataje aquí en La Vega, como se le hace a cualquier narcotraficante. ¿Cómo? A don Freddy Hidalgo, el doctor Freddy Hidalgo de Cotuí, se le hizo una parafernalia, un aparataje, y en calzoncillo lo apresaron de madrugada. Fue descargado finalmente. A Fernando Rosa de Santiago por igual, descargados. Pero ¿quién recoge el daño moral hecho a esos ciudadanos? Entonces, me luce que esto forma parte. Hay un juez famoso, Francisco Caster, en Brasil, Sergio Moro. Sí. A Sergio Moro lo utilizó esa claque internacional globalista de la que yo siempre hablo aquí, Cuidado, que Fernando. tiene el interés de desmantelar la clase política para poner a sus marionetas ¿Cómo? a dirigir las cosas públicas de los países del mundo. Una muestra de eso es, el mejor ejemplo, el más patético es Vladimir Zelensky. Vladimir Zelensky viene de la televisión de hacer comedias, Sí, nada me más acuerdo. y nada menos que vistiéndose de mujer. Yo quiero que ustedes vean a ese presidente de Ucrania bailando. Yo quiero que ustedes vean ¿Qué está eso. pasando eso? Cati, ¿qué fue? Pero esa es la marioneta que se presenta. Destapamos el monstruo. Esa es la marioneta que se presenta como presidente porque ese va a cumplir con la agenda. Y Vladimir Putin, que se las sabe todas, conoce y sabe lo que hay, provocaron en Rusia un golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, año 2014. Destituyen a Víctor Yanukovych. El país entra en crisis política. Viene un gobernante itinerante, interino, y después viene la marioneta. Mira a Zelensky. Vladimir bailando. Zelensky. Mira a Zelensky. Mire, ustedes se creen que eso puede ser presidente de Ucrania. Miren, Ya esto es personal. Sí, sí. vendido en cuerpo y alma, vendido en cuerpo y alma a ese entente global que quiere desmantelar la clase política y dirigir ellos los destinos del mundo. No quieren político y por eso ustedes ven una andanada en contra de la clase política mundial. Retomo el caso de Sergio Moro.
Sergio Moro era lo más anticorrupción del mundo. Y metía preso a cualquiera y a todo el mundo. Porque lo estaba utilizando esa misma claque, esa misma élite globalista. Míralo ahí vestido. Ese era el video que yo quería. Y como el caster se la sabe toda en producción, ahí lo Caster Show. Este es el Caster Show. ese era el video que yo quería. Ese era el audiovisual. Ese era el visual que yo quería ver. Exactamente. Ya entiendo perfectamente. ¿Te entiendes? Porque- La actitud de Donald Trump con él en la forma. Por eso lo ridiculizaron cuando fue la primera vez. ¿Te recuerdas que lo acorraló G.D. Claro. Vance y Donald Trump? Y no lo trataron como un jefe de Estado. Y usted no ve que él se exhibe en camisetica, que él va a los Sí, muy grandes sport. foros. Exacto. Muy sport, eso es muy para, casual. eso es para enviar un mensaje de descalificar al político. Que tiene una normativa. Que tiene una que tiene un normativa, comportamiento. Que exacto, tiene un un protocolo y un estilo hasta de vestir. Naturalmente, no, yo voy con un teacher, ni siquiera polo shirt, teacher. ¿Sabes? Queriendo banalizar el ejercicio de la política. Eso es, tiene un mensaje. Creando situaciones con los mismos políticos, y los políticos que no son tontos ni perezosos, entonces desarrollan esas andanadas de garras, porque yo tengo que subsistir. Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Entonces, se utilizó también a Sergio Moro en Brasil. Sergio Moro viene metiendo preso a todo el mundo. Vamos a descalificar la clase política, pero los políticos no sirven, son unos corruptos todos. Sí, ese es el concepto y el que vendimos muchos y nos adherimos a eso. Exactamente. Son personeros como Vladimir Zelensky. Lo sacamos de la televisión de hacer mala comedia. Mira. De hacer mala comedia y de vender ideas homosexuales. Miren al presidente de Ucrania. Sí. Del granero del mundo, Ucrania. Sí. Que en el fondo es la madre patria de Rusia. Ucrania es la madre patria de Rusia. Después Rusia tuvo más predominancia y más poder, naturalmente. Okay. Pero la madre patria de Rusia es Ucrania. La madre Rus, que es Rusia, nace de Ucrania. Ese es el presidente, porque eso es el que le conviene a ellos. A esa élite globalista que quiere desmantelar la clase política. Y no hay político serio ni bueno. Vamos a descalificarlo a todos. Sergio Moro, ven, persígueme a la clase política. Te meten preso a Lula da Silva porque Sí. recibió un apartamento. No por acto de corrupción. Y eso me recuerda aquí al caso de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el caso Calamar. Yo hago la pregunta y la gente se turba y no me sabe contestar. Por ladrones, porque esa es la idea. No, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta no están siendo procesados por dolo, por mal manejo de fondos públicos. Es porque recibieron dinero para la campaña. Porque recibieron dinero para la campaña, que un tal Mimilo dijo que le dio dinero a ellos. Nada más porque lo dijo. Porque lo dijo y ellos no conocen a Mimilo. No tienen prueba tampoco. No es probatorio eso. Al final, tú sabes lo que va a pasar con eso. Ellos dicen que dieron dinero en la campaña a Gonzalo Castillo y a José Ramón Peralta. Entonces aquí va a estar el preso Ñango Sí. por recibir dinero para campaña. Supuestamente porque violaron la ley política, la ley electoral que pasó de los fondos, que ya yo había recibido la cantidad suficiente y recibieron más de ahí, más de lo que la ley contempla, buscando escaramuzas para descalificar la clase política. Sergio Moro hizo esa andanada también, después se le vio el refajo, aspiró a la presidencia de la República. Y eso, ahí es que quiero terminar. Después veremos algunos refajos de la gente que hoy ustedes ven que maneja el Ministerio Público, y lo vamos a ver en las líderes políticas. Ustedes lo van a Y ver. está pasando el caso ahora mismo también con lo de Santiago Jacín, que ahora dice que le dieron dinero Exactamente. a la campaña. Sí. Claro, sí. O sea, la entre forma. ellos mismos se están metiendo el cuchillo en todos los lados. Sí. Me parece que eso que ustedes están manifestando no viene desde ahora, porque No. hice referencia en lo que Fernando estaba haciendo su exposición, que cosa que cual te felicito, Fernando, de verdad que estás orientando a nuestros ciudadanos. Y que traje a colación el tema del juez Baltasar Garzón, Baltasar Garzón, que también estuvo español, en esa misma línea claro que sí. de accionar. Y los resultados, al final, no sé cuáles fueron los grandes políticos que fueron condenados,
y al final no hay ninguno. Incluso me recuerdo que cuestionó a casi la mayoría de los líderes políticos del PSOE, el Partido Socialista Obrero No, Español. y en instancias internacionales, porque él se creía con jurisdicción internacional Claro. y apelaba a organismos legales internacionales. Y él se creyó con jurisdicción internacional para procesar a políticos del mundo. Sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Joselito de la Cruz, que viene con una chacabana de Poppy. Me lo quito de la boca. ¡Wow! Diablo, esa chacabana mínimo 60,000. No, tampoco está ahí. Mínimo. Preguntarle a Raquel que mamá regaló. Me huele a decreto. Hay que preguntarle a Me huele a decreto. Esa fue la esposa mía que me la regaló. La esposa mía que tiene cuarto, apellido Estrella. Y su apellido de la Cruz. Imagínense. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Decreto. No, que hoy viene para La Vega mi líder político. Hoy. Yo lo vi ¿Quién antes. viene? ¿Quién viene? Ya yo soy Botón. Yo lo vi. ¿Cómo? Sí, pasó en industrial, para que industrial viene a las 10 y yo tengo que estar allá, que yo lo vi antes de anoche. Sí, buenos días, Cate, buenos días, Fernando, buenos días, Castillo. Miren, yo recuerdo que la única persona de poder que se le escapó a Baltasar Garzón fue Augusto Pinochet. Sí. Augusto Pinochet andaba moviéndose porque después que fue presidente de 1973, año que nací yo, hasta el 90, después fue senador y se fue desmontando su liderazgo, bien planificado por él, y después fue jefe del ejército. Creo que, si no me recuerdo, era jefe del ejército cuando él fue a Inglaterra y allá Baltasar Garzón quiso agarrarlo. Pero tuvo la suerte que en aquella crisis de las Malvinas, en el año 1981, él apoyó a Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher, devolviendo el favor político que le hizo en solidaridad del año 1981 con el tema de la Malvinas, con Argentina, y Margaret Thatcher, ella le devolvió el favor y ella le metió la mano y logró que saliera. Y se crearon las condiciones de que él estaba enfermo. Y llegó en silla de ruedas a Chile y llegando al aeropuerto se puso de pies. Ese salí de ti. Ese Augusto Pinochet se le salvó a Baltasar Garzón, porque Augusto Pinochet no se puede negar que a pesar que fue un dictador de mano dura, fue el creador de la estructura económica que hoy exhibe Chile con los chicos buenos de Chicago. Es decir, hay dictaduras que son progresistas, hay dictaduras que traen consigo sangre, no se puede negar, pero al fin y al cabo dan resultados a corto y a largo plazo. Si hay dictaduras que son progresistas, yo no estoy de acuerdo con ninguna dictadura, pero hay dictaduras que dejan sustancia, La de derecha. dejan contenido, crean el cimiento de la estabilidad económica y estructural del país. Y cuando ellos salen de gobierno, que dejan todo preparado para que los que vengan de derecha moderada gobiernen el país, viene a ser de pegue. Eso hizo Augusto Pinochet en Chile. No es que estoy de acuerdo con la dictadura. También aquí Trujillo creó la plataforma con sus defectos y virtudes, que también hubo crímenes que se le salen del contexto. No menos cierto que saneó la economía dominicana, el jefe Trujillo. No así Fidel Castro en Cuba, que sepultó lo que encontró. Trujillo, cuando tú evalúas a Trujillo a nivel de manejo gubernamental, que me disculpen lo de izquierda, pero Trujillo tuvo más visión de Estado que Fidel Castro. Joselito, una preguntita. ¿Qué tú opinas de esto, los obispos, los arzobispos que están, o la iglesia en general, que todos los días están hablando sobre la corrupción? Están como atacando al gobierno, diría yo. No, es que los obispos se ponen en la ola. Se ponen en la ola. Se ponen en la ola, claro. La iglesia juega sus cartas. Y el gobierno lo escucha. Este gobierno lo escucha más que el pasado. ¿Eh? Porque yo recuerdo que en el pasado. Ahí va con su veneno. No, permíteme, te respondió con todo respeto. Mire, el presidente no fue a Higüey porque tenía gripe, estaba gripado y tiene fiebre. Eso es una realidad. Por eso no fue a Higüey, pero envió a su esposa. Sí. Pero los presidentes del pasado, permíteme con todo respeto, yo los respeto a ustedes, respétenme. En cambio, envió a su esposa a que lo cubriera. Pero yo recuerdo que en el pasado. Por una gripe. Ya, escúchame, hay fiebre, escúchame. Ahí viene una fiebre. No, permíteme. Yo soy más joven que el presidente. Y ahí viene una gripe los otros días en 39. Permíteme. Joselito, pero con una mascarilla yo la hago. Pero permíteme, yo lo hago. Hermano, hay que ver cómo está él. Hay que ver cómo está, hermano. Hacer conjetura para buscar el view. Vamos a respetar el vestido del presidente. No, señor. Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente que todo lo que el presidente haga, lo cuestionan. Si él va al baño, dura mucho, que porque duró mucho. Que ese niño que está. Pero que el presidente. No, permíteme. Si envió a su esposa.
Es una excusa lógica en vez de su esposa. Pero yo recuerdo que los gobernantes del pasado, ni la esposa, ni el primo, ni el sobrino iba a Higüey. No. No iban, ni pasaban por ahí. En cambio, el presidente que es devoto, católico, apostólico y romano, porque no fue este año, ya hay una crítica, pero los otros nunca iban. Sí, iban, Joselito. ¿Qué es lo que iban? Siempre iban. se va. Que siempre iban. Sí. Los presidentes siempre, desde que yo tengo Siempre uso de iban. Sí, razón. Joselito. Este ha apartado 2 veces. 2 veces. Y Abinader ha faltado aquí, 2 veces. aquí Gracias. ha faltado, ¿cuándo hace faltado aquí a Santo Cerro? En Madalaviso viene. No estamos hablando de La Basílica de la Higüey. Basílica de Higüey, que es que el más como se celebra a nivel nacional. Exactamente. Sí. Tú sabes, siempre, desde que yo tengo uso de la razón, todos los presidentes van. ¿Y quién más iba a Balaguer? No, Sí. ese mato. No, porque Balaguer tenía una virgen en su despacho atrás. Sí. Ajá. Balaguer tenía su virgen atrás en el despacho. Ajá. Era devoto, Y su madre. era devoto. Era devoto. Lo que pasa es que no se puede negar que, con todo respeto, la iglesia pidió fortaleza. Yo recuerdo cuando yo era un jovencito, hace algo más de 40 años, que mi abuelo todos los días escuchaba a Santa María, mi abuelo, en paz descanse. Y viene santo, si yo hablaba en voz alta, me daba un cocotazo. Esa cultura, ese respeto a la fe, lamentablemente la sociedad se ha ido desconectando. Como estoy diciendo que el presidente es devoto, pero yo recuerdo que la iglesia católica tenía unos 20 y tantos de popularidad. Sí, En los años 70 y 80, 60, 50. En cambio, en la actualidad no llega a 50. sí. Entonces, Eso es la cierto. iglesia católica, entendiendo que el tema de la corrupción es un tema que arropa a la sociedad, y en nuestro país hay temas que hay que ponerle frente, no se puede O sea, negar, están buscando forma de... de penetrar y asociarse popularidad. con la estructura. Eso lo hacían ellos también con el PLD. Sí, eso le iba a decir. Era más fuerte con el PLD. Eso dijimos. En los sermones, eso era cajeta y cajeta. A presidente. eso posiblemente fue que el presidente temió ayer. No. no ir. El presidente no temía eso. No, porque el presidente tiene la grandeza. El presidente no quería ir a la prensa, porque No, la prensa lo iba a abordar. no es prensa. No, porque él se maneja bien con la prensa. No es prensa. Era el fundazo que le podía tirar a Jesús Castro Mata. ningún fundazo. El presidente es muy prudente y decente. Y además es tan decente y prudente que rectifica y pide excusas cuando se equivoca. Eso es verdad. Entonces, un jefe de Estado que se maneja con el perfil de Luis Abinader, que es prudente, decente, permite la crítica, reconoce cuando se equivoca, no creo que le vaya a estar corriendo a la prensa. Para mí que estaba medio malo de gripe, su estado de salud no estaba muy bien, y en vista de eso no acudió, no corriendo lo que le dijera fuera a decir el obispo, porque el presidente más cajetado que le dan en las redes. Si el presidente dura mucho durmiendo un día, 4 o 5 horas lo están acabando. Un presidente que más trabaja, porque es de madrugada trabajando. Y un hombre que su rostro, su físico expresa el trabajo que ha hecho en estos 5 años y tanto. Cuando entró al gobierno en agosto de 2020, el presidente parecía un muchacho. Y eso le refleja su físico. Cuando tú quieres saber que una persona está trabajando o está preocupado por lo que representa su país, no me hay que mirar el rostro. Eso pasó con el presidente Medina también, que tuvo problemas dérmicos incluso, problemas en la piel. Claro. Y es ciertamente, los presidentes dominicanos son muy laboriosos. Son muy laboriosos, trabajan Hay mucho, muchos se que entregan. hay muchos que no les gusta leer. Hay otros que no les gusta leer. Ay, ¿cómo? Son muy permisivos. Son muy permisivos. Nombran dirigentes de su puya. comité Está bien, central en las Altas Cortes. Este no. Este no es el tema, espérate. Sí, señor. Yo sé por lo que tú Sí, señor. Ok, ahora Sí, bien, sí. la pregunta. Un obispo, un sacerdote, no puede meterse a un partido. No, porque su misión es servirle a Dios y a la palabra. Inclusive, en el pasado, ¿Por qué no? No, la iglesia no lo permite. No lo La permite. iglesia no lo permite. Tiene que abandonar como un militar. El militar, mientras tiene el uniforme, después que pasa un X de tiempo, puede incursionar en la política. Claro. Al principio puede votar, pero después de X tiempo, no sé el reglamento qué tiempo es, no manejo bien el dato, pero puede incursionar en la política. Sí. Ese también es un compromiso. Hubo una época que se podían tener hijos los curas, hubo una época. Ajá. Sí, pero ya la iglesia hizo unos ajustes para tener más control de lo que representa. Lo operó a todito. Señor. Lo operó. No lo operó, señor, sino que no le permite tener una familia, porque el esquema que la iglesia del siglo III con Constantino, ahí se permitía lo que era la operatividad hombre y mujer. Después con el tiempo se fue haciendo los ajustes del lugar, porque la iglesia está cuidando lo que le representa a ella, su estructura, su operatividad y su
digamos, su estructura económica y social. También tiene un sustrato económico eso. Eso económico y social. Porque heredaban algunas damas Sí. e hijos de sacerdotes casados, Sí. heredaban propiedades de la iglesia. Entonces había que ponerle Iba a una acabar con la cortapisa iglesia. a esa La iglesia herencia. iba a terminar en manos de los hijos de los obispos y los curas. exactamente. Entonces la iglesia dijo, ven acá, si nosotros permitimos esto, nos vamos a quedar en la calle. Efectivamente. O sea, la iglesia, que es una institución Sí, claro. que desde el punto de vista de subsistencia, que la iglesia con sus defectos y virtudes, que todos lo tenemos, ha hecho un aporte muy significativo a la sociedad. Sí. Además, dicen por ahí en el campo que ningún río crece con agua limpia. Entonces, todas las estructuras sociales de la humanidad, que tienen mucho poder, algunos aspectos negativos tienen, pero cuando se hace el equilibrio y la sumatoria, la armonía, la paz y lo que es el órgano de la familia, la iglesia ha jugado un papel preponderante. Sí, Eso no se puede negar. Yo vi un reporte una vez de que la iglesia hace como recibe muchos vehículos Exonerados. exonerados. El episcopado que tiene poder, los gobiernos para facilitarle, porque la iglesia juega su papel. De la misma manera que al pueblo el gobierno le facilita con los impuestos que se pagan, tarjeta, bono gas, bono luz, también como la iglesia es una estructura que no tiene ingresos directos, tiene que buscar un auxilio de gobierno para que esa armonía, ese elemento de paz en la familia que lleva con su mensaje de creador, también el gobierno debe ayudarla, porque amor con amor se paga. Tú me das paz, armonía, yo tengo que procurar que tú subsistas, Sí. porque ambos necesitamos. La iglesia juega un papel preponderante, inclusive los primeros hombres del saber eran de la iglesia. Sí, claro. Porque No, la ciencia era manejada, auspiciada por la iglesia. Por la iglesia. Por eso René Descartes, Claro. el padre de la ciencia, fue patrocinado por la iglesia católica. La ciencia nace en la iglesia católica. Eso, aporte- Porque la iglesia era la que tenía antes del secularismo. El secularismo es cuando se da la división de la iglesia con lo secular, con lo seglar, o sea, con el mundo, apartado de la iglesia, porque la iglesia tenía el rol de dirigir la educación y la cosa pública. Tiene un papel extraordinario. Inclusive la iglesia, tenemos que Miguel Ángel, que pintó la Sixtina, ese pintor, el escultor más grande de la historia de la humanidad, era un activo de la iglesia. Pero la familia Bach alemana, Johann Sebastian Bach, 7 generaciones de músicos, la gran pieza de la iglesia fue compuesta por la familia Bach. claro que sí. Entonces, un aporte de la iglesia. Hay un dato interesante al margen. sí, señor. La iglesia también tiene una orden militar, los capellanes. Claro, hay generales. Por ejemplo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez es general. Mayor general Mayor general del ejército. del ejército. Confirmado con 2 estrellas. Claro que sí. Entonces pueden participar en la milicia, pero no en política. Sí, pero... Pero vean, no entiendo. No, pero es bueno poner en contexto algo interesante, Carlos. Pero espérate. Dice una Es pregunta. que ambas cosas, ninguna de las dos participan en la política. El hecho de que exista una dualidad es un seniority de disciplina militar, porque no se puede negar que las dos instituciones más disciplinadas de la humanidad, que tienen más tiempo gravitando, son las Fuerzas Armadas y el poder eclesiástico. Sí, indudablemente. Entonces, inclusive el PLD, cuando se formó, fue inspirado en Juan Bosch, en el Partido Comunista y la Estrella, y también inspirado en la disciplina de las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Sí. Entonces, por eso que al principio, cuando se fundó el PLD, era inmaculado. Era un partido muy organizado, era un partido con una característica extraordinaria. Era. Porque el PLD en el año 2001 se masificó y se cualquierizó. Se cualquierizó tanto que se le fue la mano, superó las manos de los demás. Los demás tiraban a tercera, ellos tiraban al center field y sacaban la bola de play. Se le fue la mano al PLD. Caster, me gustaría oír el contexto que Francisco quiere plantear de la pregunta suya. Lo que pasa es que todo ese tipo de acuerdos que hay se basa en un aspecto legal entre el Vaticano y la República Dominicana, concordato. con el famoso concordato que lo estableció el jefe Ciertamente. en En el 1954. Ciertamente. Y todo ese tipo de acuerdos y beneficios, como decía Joselito en su exposición, donde si tú me das paz, yo debo de ser flexible y crear las condiciones, nace legalmente del concordato. Trujillo lo hizo fue como una manera política de permanencia en el poder, y lo logró, porque a partir de ahí fortaleció sus vínculos con la iglesia. Sin embargo, se excedió en el uso del poder cuando entonces asesinan a las hermanas Mirabal,
Y ese es indiscutiblemente lo que marcó entonces un retroceso. Eso del concordato fue tan beneficioso en ese momento para la tiranía y para el país, porque tuvo su beneficio, que muchos barrios que hoy existen en algunos países, en algunos pueblos, en el caso de La Vega, el famoso ensanche Guarionet, fue fruto de esos acuerdos que tuvo Trujillo con la iglesia, que la iglesia le pidió la reorganización o de asentamiento de la sigua, que así era que se le llamaba, Ajá. y eso fue parte de todo eso. Y la iglesia entonces lo que hizo fue que se empoderó más y Trujillo subió más. Le dio espacio geográfico, le dio mucho patrimonio, inclusive el jefe Bob Populi, porque yo no tuve la oportunidad de leer a plenitud, fue un matrimonio para reconocer el divorcio por la iglesia, que estaba casado, para el poder, un protocolo que no se permitía, Sí. pero inclusive Guarioneque en La Vega, que fue desplazado a Palmarito, lo que vivía Palmarito hoy, fue desplazado porque había que complacer con esos terrenos, crearle las condiciones a la iglesia. Eso fue en el 54 cuando el jefe fue a Roma a buscar ese acuerdo concordato del 54. Inclusive los centros educativos que son dirigidos el personal por la iglesia para sacar a un profesor de ahí a moverlo, o un conseje, o un portero, está bajo las directrices de la iglesia. Sí, sí. Claro que sí. Un acuerdo que los centros educativos, el monopolio, el control absoluto, no está en el Ministerio de Educación. A ellos les vinculan un consejo sin consentimiento de ellos y hay que devolvérselo para atrás en todos los gobiernos. Sí, y eso es un reducto, como yo decía, de lo que la iglesia, de la pujanza que tuvo la iglesia. Claro. Desde siempre, que controlaba la educación y la ciencia. Por eso todavía tienen centros universitarios, centros de enseñanza superior. Claro. Y también los centros de enseñanza primaria y secundaria, como tú señalas. Sí. ¿Y universitario? Sí, de enseñanza superior. Vamos a darle la bienvenida a José Ángeles Ulerio. Buenos días. Buenos días a este formidable equipo del Caster Show, hecho conocido en el Caster Studio. Siempre un panel de estrellas a su disposición. En el caso específico el día de hoy, Francisco Castillo, Fernando Díaz, el Caster, Joselito de la Cruz y este humilde servidor José Ángeles Ulerio, quienes le llevamos un contenido de la más alta calidad, de la ayuda de Emmanuel, quien está detrás de cámara. Manuel Santos. Bueno, Es el nombre de Estado, Manuel Santos. Para ser presidente de allá de Chile. una preguntita, Olerio. ¿Está bien? El presidente no fue a la basílica Ay, por una gripe. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Qué tu opinión? ¿Qué no, tú no, puedes percibir de eso? Yo me alegro que el presidente esté escuchando al parecer a sus asesores. Este no es el momento para el presidente exponerse de manera estratégica ante la prensa. Porque hay muchas preguntas que no han dado respuesta de manera oficial. O sea, de parte del presidente no se ha escuchado su voz en cuanto a unos temas neurálgicos que la prensa obviamente y la opinión pública a nivel nacional quisiera escuchar la voz del presidente. Se ha privado al país de la opinión del presidente de la República en esos temas, como los casos de corrupción, Senasa, los escándalos en el Banco Agrícola, los escándalos en el Seguro Banreserva y otros escándalos de corrupción que hay, aparte de la problemática interna del PRM con Alfredo Pacheco, el descontento de Hipólito Mejía y ese sector que han sido golpeados por los últimos decretos. El presidente se está escondiendo, es lo que yo puedo darle esa lectura a la prensa. Sí. Yo supongo que los asesores le habrán instruido de que no era el momento adecuado ahora mismo, el horno no está para galletitas, para que el presidente se exponga ante las cámaras y las preguntas de los periodistas. Esa es mi respuesta. Y no era corriendo. Muy subjetiva, o sea, personal, inherente. Sí, no, y tiene el derecho, tiene el derecho. Es una medida estratégica, entonces. Sí, claro. Para mí eso es una medida estratégica, o sea, que hay muchas preguntas y otra cosa que la semanal se ha privado ahora mismo al pueblo de esa acostumbrada semanal y eso obedece. Eso no es casualidad, no es casualidad que sea en el momento más crítico de popularidad del presidente Luis Abinader y de su gobierno, el PRM, que no es un secreto para nadie. El que quiera discutirlo, aquí tenemos muchos argumentos, pero este es el momento más crítico y sobrepasando un 2025 con una economía en picada hacia la baja,
con una economía que solamente creció un 2% prácticamente, con una muy baja inversión pública, unas malas estrategias económicas, una alza en la canasta básica que llegó a los 48,000 pesos, una inflación que se va comiendo ese poder adquisitivo de las personas. Obviamente la crisis interna y los casos de corrupción, al igual que el narcotráfico, no tienen bien parado al gobierno y al PRM ahora mismo, y es por eso que no es casualidad que no haya semanal y que el presidente no se haya expuesto a el escrutinio de los periodistas, que obviamente están sedientos de escuchar al presidente para con su pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el programa que dio la primicia de que la semanal sería suspendida? Claro. Sí, el Caster Show. Fernando Díaz. Fernando Díaz. No Fernando Díaz, el Caster Show. Es eso de humildad. El espacio, el Sí, pero programa. a mí me preocupa porque si el presidente le dio tanta semanal, el primer jefe de Estado en este país que da una semanal por más de un año, 2 años que duró en el semanal. 5. No fueron 5 ¿No años. fueron 5? No. Él no inició no desde el te, no te, principio. no te trae límite. Ah, bueno, está bien. Peínate la cana. No, pero yo Somos puedo todos viejos equivocarme, ya, soy un mira, ser humano. No te cedas. Soy un ser humano. Además, se le dio tanta semanal. Porque él decía que le está quitando el pueblo eso. Eso es una decisión de él. Yo recuerdo que Joaquín Balaguer le dijo una vez a la prensa: voy a durar un año sin hablarle. Sí. Y duró un año sin hablarle. Entonces Luis Abinader, si tiene gripe es malo, si está interno es malo, si está malo de salud es malo. No, pero eso de gripe está mal. No preocupe, Eso está también. mal, eso Pero hay está que, mal. usted lo vio a él, ¿cómo está? No, es que No eso vamos a hacer está conjetura. mal. Porque entonces hay dos mensajes ¿Cuál? con ese. ¿Cuál? O está mal crítico y quieren esconder algo, Ajá. o él se está escondiendo en real. Hermano, vamos a ser serios. Y la No, otra, mira que saben contar espérate, quién saben y contar la quién. otra, entonces él está mostrando una debilidad que por una gripecita no puede Ajá. atender a sus asuntos de gobierno. Digo yo. ¿Cómo? Pero Pero, no gripe, pero nosotros lo Michael veíamos. Una gripecita. Michael Jordan jugó un juego de baloncesto con gripe y con fiebre en 40. Claro. Y era de- Cualquiera de nosotros con un cuadro gripal Ajá. va a su trabajo y labora. Eso no es motivo para una licencia médica, pero obviamente no es casualidad, hermano. Uy, sí. No es casualidad que en el momento más crítico de popularidad del gobierno, que va en picada, y obviamente aquí lo dijimos hace años, que cada día que pasara el presidente Luis Abinader iba a perder poder. ¿Por qué? Porque ya no va. Y eso es común, eso es Te gusta la normal. tibia. O eso es normal. Próximamente él estará dentro de lo que se ha denominado por algunos pensadores la soledad del poder. No es pensador, eso sabe todo el mundo. No, eso lo sabe todo el mundo. Que cuando tú tienes, como Danilo Medina, si Danilo Medina, que no es presidente, fuera opción de poder, que pudiese aspirar, tuviese el control absoluto del PLD. Porque la paloma morada es pan. Sí, claro. Pero no en el caso del presidente. No, eso lo estoy diciendo. Además, Michael Jordan jugó un juego de basquetbol porque era una final de la NBA y era la marca del equipo. Si fuera obligatorio que el presidente tiene que salir, Pero el presidente es obligatorio la incluso- marca del país. ¿Quién? El Pero presidente es la marca explicarle. del país. Pero porque él no vaya a una La marca actividad, país. porque él no vaya a una actividad, es diferente que sea obligatorio ir. Si fuera y no lo quiere un conflicto entre dominicanos y haitianos, con tu gripe tiene que dar de frente. Porque un tema es el tema. Tú te expones, aunque estés malo de salud según el tema. No comparar una final de la NBA, donde tú eres determinante para el equipo, a que tú puedas mandar a tu esposa. No era tú con tu diatriba, de argumentos fallidos. No. No, ey, Porque no, yo puedo- ey, así no. Son así argumentos no. fallidos, hermano. Así Comparar no. un juego de la NBA de unas finales. Ya estamos acostumbrados No, a ese No, estilo. pero lo que pasa es que hay ganas de joder con el Ese presidente. estilo. Es ganas de joder. Indudablemente sí, que los segundos mandatos son traumáticos. Claro. Porque como digo- Entonces, el tema más que dio la espina ayer fue el obispo Eso no es más. en la basílica, que dice que la prisión preventiva no puede seguir siendo la narrativa Claro que no. que estamos utilizando, que es lo que está pasando, porque la gente va inmediatamente, para empezar, 3 meses de una vez. No, 3 meses no, Caster, en el mejor de los casos. No, pero sin verlo, sin analizar el caso de una vez. Si es político, 18 meses. Sí, bueno, ¿Y si es empresario?
Si empresario, casa. dame algo Sí. y te sacamos del expediente. Eso ha ¿Cómo? sido, sí, ese ha sido el modus Fernando, operandi yo del Ministerio quiero estar Público. vivo. Sí, pero no es este. Yo quiero No estar es vivo, este. Fernando. Porque si nosotros no- somos los otros, ni a los políticos trancaban. Y eso acaba de pasar, Caster, con Chalas, que era supervisor de casinos. Yo le envié ahí. Yo creo que el sí, PLD. sí. Chalas dice que devuelve 20 millones de pesos. Señores, esto se está festinando. Esto es una cosa ya. Velo ahí. Y hemos Esto sido es reiterativos un relajo en que esto. Y esto envía una mala señal de que la corrupción se puede negociar. Pero otra cosa, y Ulerio me corregirá, Y la impunidad. y la impunidad. Bueno, yo le llamo acuerdos de impunidad a estos acuerdos de oportunidad, que es como se llaman. Ese es el Aquí principio. se llaman acuerdos de oportunidad. En Estados Unidos, acuerdo de delación premiada. Ulerio, yo digo que el Ministerio Público con esta práctica está incurriendo en lavado de activos. ¿Cómo? Ay, Bueno. Si Ay, Chalas yo me devuelve voy. 20 millones de pesos, Producto de lo Chalas ilícito. está admitiendo Cuidado. que fueron, Cuidado. tienen un origen doloso, ¿verdad? Que lo adquirió de manera ilícita. Claro. Y él aporta una parte para quedarse con una gran parte. Entonces, lo otro que yo adquirí de manera ilícita, ¿están lavados? Sí, ya no pueden perseguirlo. No ya. me pueden perseguir, Ya están limpios. Ya él y más. ¿Cómo? Claro, obviamente. Lavado de activos se llama eso. ¿Cómo? Perpetrado por el Ministerio Público Dominicano. ¿Qué? No estoy hablando de gobierno, eso es otra cosa. Cáceres, aquí hay que buscar seguridad ya. No, conceptualmente, porque la ley permite muchas cosas y más que ahora el Código Procesal Penal, que fue aprobado según Eugenio Cedeño, no nosotros. Eugenio Cedeño lo denunció, que fue Jenny Berenice que se metió y se trancó con unos legisladores y de allá para acá trajeron eso así, a su imagen y semejanza. Así no. Se reunió, conceptualizó. Pero mira, Ulerio, el caso. Permíteme, Fernando. ¿De qué partido Es son? que nosotros espérate. no es que nosotros no estamos hablando de partido. Hablamos No de empiece partido. por ahí, Hablamos de que partido todo ahora. es por ahí. Cuando llegue no es de partido. Cuando llegue de partido. Pero bien, continúa. Fue Adelante. Eugenio Cedeño que lo dijo, no nosotros. Pero la expresión se metió. Es que yo no tengo Vamos a esa, respetarlo no ya. tengo esa profundidad de. vamos a de- respetar el comentario de él. no tengo por esa favor. profundidad. No tengo esa profundidad de ustedes de establecer esas palabras rebuscadas. Tengo que expresarme como puedo. Como puedo. Entonces, Déjalo tranquilo. Entonces, ya lo permite la ley. El Código Procesal Penal permite ese criterio de oportunidad, que sé que se llama, es que está establecido. Por eso que fue tan criticada la forma en la que se aprobó el Código Procesal Penal y su contenido. ¿Entiendes? Por eso es que hay tantas acciones de inconstitucionalidad que están depositadas en el TC. Pero eso sería otro tema. Esto viene a consolidar más la línea de persecución penal de la corrupción administrativa. Y es preocupante. Esto preocupa porque una persona que haya admitido haber lastimado el erario público entrega una parte y no le pasa nada. Así no se puede hacer patria. Debe haber consecuencias. ¿Qué lee ese? Debe a- ¿Qué lee ese que permite eso? ¿Cuál lee? El Código Procesal Penal, Yo digo, ese que recién- el Código Procesal... No me tiro los muertos de ahora, porque permíteme, no me sabe sacarme capa. Yo te conozco tu estilo. Dígame. Ese tema, esa ley que permite tú devolver, porque tú quieres salir muerto de ahora. Esa ley que permite esos acuerdos pactados devolviendo dinero, ¿qué ley es? Es el código. Pero escúchame, ¿cómo se llama? Permíteme Dame el número, responder. no es ahora, eso es viejo. Sí. ¿Quién aquí? Que ¿Quién la eso es creó? viejo. Pero Mira. tú estás aplicando desde hace tiempo ya, Mira. no es de ahora. Sí, la verdad no se grita, tú me dijiste aquí una vez. Sí, pero se- dime, no me se- saca, se sácame maltrata. capa que va ahora, dime. Sí, no sácate capa. Mira, Sí. hay una ley recién aprobada, se llama 9725, Código Procesal Penal de la República Dominicana, recién aprobado y promulgado por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. No soy yo que lo estoy diciendo, mi estimado. Yo digo la ley que Sí, el hermano de pero los te lo 3 millones de estoy pesos. diciendo- te estoy Eso es de diciendo- ahora, eso es de te ahora. estoy diciendo dónde está esa ley. En el código. Te lo estoy diciendo, esa es una prerrogativa que ahora le faculta el Código Procesal Penal al Ministerio Público de promover esos acuerdos. ¿Quién fue que dio esas propuestas para que introducir esa reforma en ese código? El Ministerio Público. Sí. Entonces, el Ministerio Público Independiente es que está llevando la voz cantante de estos acuerdos de impunidad. Sí. Entonces, no es que le estemos sacando capa, ni que esto, ni que lo... No, que la ley es la ley y lo que contempla y la historia está ahí.
Entonces, aunque no nos guste la realidad de las cosas, hay que decirlas. Confundido Y- yo. No, es muy confundido. Entonces, te puedo traer, mañana te traeré el código para decirte, míralo aquí, para que lo leas. Yo te lo busco ahora mismo. Entonces, ahí, si tú quieres, tú lo filtras, criterio de oportunidad, y ahí te va a salir el artículo específico donde está eso. ¿Criterio de qué? Criterio de oportunidad en el Código Procesal Penal Dominicano. Y esa es una ley recién promulgada por el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, recientemente en diciembre. O sea, Pero no, permíteme- no tiene meses. Pero el acuerdo del hermano Danilo no fue en diciembre. ¿Cómo? Sí, señor, permíteme. Sí. El acuerdo, porque yo creo que yo tengo memoria todavía. Sí, sí. El acuerdo de que se devolvió dinero, se estaba devolviendo dinero, no es de diciembre del año pasado. Sí. Es de antes. Por eso es. No, permíteme, porque yo tengo que tu análisis Sí. a tu manera y yo me hago el pendejo también. Mira, aquí se está devolviendo dinero, no es de diciembre para acá. Ajá. Si la ley como criterio de oportunidad Ajá. es de diciembre de 2025, antes de esa Es el fecha, viejo código, es el viejo antes código. de esa fecha, porque tampoco vamos a engañar que no está escuchando. Sí. Antes de esa fecha había un método que permitía acuerdo de oportunidades. Se llama criterio. porque- Criterio de oportunidades, yo no soy abogado, yo estoy diciendo que antes de diciembre de 2025 había una ley que permitía eso. ¿Me explico? Sí. Porque se hizo antes de esa fecha acuerdo de oportunidades. Sí. ¿Cuál ley Por eso era? fue tan criticado. No me está entendiendo. Sí, no, yo sí te entendí. Sí te va a contestar ahora. Yo sí te entendí. Lo que pasa es que tú no quieres la respuesta. Dámela. La respuesta objetiva de ese Dímela. caso. Y jurídica técnica. Pero no diga ahora, soy viejo. Pero escúcheme, hermano. Dime. Mira, eso no es del hermano de Danilo Medina, sino cuñado. Cuñado, perdón. El cuñado. Perdón, presidente. Sí, el Sí, cuñado sí. de Danilo Medina. Alexis, no Alexis, no, ¿cómo se llama el señor? Bueno, Se llama Máximo Máximo. Máximo Montilla, Montilla. Sí. fue tan criticada esa acción porque fue fuera de la ley. Fue fuera de lo que establece el Código Procesal Penal y a él nunca lo indilgaron, a él nunca lo imputaron. A él nunca lo imputaron. Sí. Él nunca fue imputado. No. Por eso es que ha sido tan criticado. ¿Qué hizo el Ministerio Público de manera inteligente? Bueno, ya ellos ven que eso es ilegal. ¿Qué hicieron? Déjame legalizar esta impunidad haciéndolo ley, introduciéndolo en el código, en esta reforma que se promovió. Pero Eugenio Cedeño habló de eso, Eugenio Cedeño. Lo que se hizo con Máximo Montilla fue alejado o por afuera de lo que establece la ley, porque él nunca fue imputado. Ya hoy es legal. Pero Ahora es legal hacerlo. Te imputo, te meto en el expediente, negocio contigo y ya. Ah, y puedes salir. él lo legitimó, devolviendo dinero y confirmó lo que hizo, devolviéndolo. Sí, lo mismo que está Pero haciendo está- Chalas ahora y lo que hacen todos. Estamos hablando, yo estoy en el caso Pero mío. antes de cuñado Danilo devolver, hubo otros que devolvieron también. Sí, claro. Sí, Claro que sí. pero Antes. siendo imputados, ahí vinieron unas delaciones premiadas, unos acuerdos con el Ministerio Ajá, Público ajá. que para un proceso penal abreviado. Exactamente. Sí, eso es otra cosa, pero lo que están haciendo estos, que no son imputados y que no tienen consecuencias a nivel de penas, entonces ya está instituido dentro del Código Procesal Penal, recién aprobado. Yo digo, la delación premiada, ¿en qué La ley es? delación premiada es otra cosa. ¿Qué año es esa? No, eso está dentro del código. La delación ¿Pero premiada. qué código es? Código ¿Qué año? 76-02. ¿7602? Sí, ¿Y si es 76-02. y si es malo eso? ¿Por qué no dice 6 años de gobierno de PLD? No lo arreglaron. Para ser más justo y transparente. Es que no No me entendiste. No, está Como mezclando. tú estuvieron tanto tiempo en el gobierno, espérate. Pero es que tú te estás yendo a lo No, político. espérate. Perdón, Joselito, entre paréntesis, perdón. No, porque discúlpame. permíteme, lo que pasa es Que no podemos politizar el tema jurídico, es técnico, es legal. Todo técnico. Yo digo es que lo ideal de un gobierno, llámese como se llame el gobierno, es que la cosa sea inadecuada, la ajuste para bien de todos. Sí. Ejemplo, si eso no satisface ese nuevo código, los intereses de la colectividad y la justicia, todas las partes, si está mal, está mal. Pero yo como gobierno, si yo gobierno, por ejemplo, en Partido Gobierno 16 años y tenemos control del Congreso y hay una ley que no es adecuada y yo tengo el control del Congreso, lo adecuado es ajustarla. El código estaba bien. Ah, estaba bien. Ah, ese estaba bien, tuvo un acuerdo de devolver. También, aquí estaba bien, el que está malo es este. No lo tergiverses. Mira, lo de Máximo Montilla ya no entendí. se hizo sobre la base de esa ley. No se hizo sobre la base de ese código. Por eso es que fue tan criticado a nivel jurídico técnico, técnico jurídico. Porque esto no es un asunto político. Aquí Sí. no podemos mezclar las cosas. Tiene un matiz político por detrás. Pero
técnico jurídico, yo no te lo puedo mezclar, porque faltaría yo a mi ética. Yo estoy tratando de explicar el por qué están haciendo este tipo de cosas y mi crítica personal a ese tipo de movimientos jurídicos que ahora están legalizados en el código. Son acuerdos de impunidad, porque estas personas dicen, yo robé, devuelvo tanto, no sabemos cuánto se robó, pero tampoco él tiene una consecuencia jurídica. O sea, él no va a pulgar una y queda pena. limpio. A diferencia, claro, a diferencia de otros países desarrollados donde tú haces un acuerdo, devuelves y todo, pero tú vas a cumplir una condena que sea mínima. Estados Tú vas a Unidos. cumplir. Estados Unidos. O sea, tú vas a cumplir. Miguel Gutiérrez, el narcotraficante de ahí, de Santiago. Lo conocemos. el diputado. Conocemos el tema. Sí, Tú lo has hablado mucho aquí. entonces, Tú lo has hablado mucho, no delate, tú lo has hablado mucho. Dime, sigue, entonces, el narcotraficante de diputado de ahí, de era Santiago, del PLD una vez, continúa, está bien. del PRM, Era del PLD también. espérate, narcotraficante confeso. Se llama Miguel Gutiérrez Sí. Noche. Sí. Noche. Sí, Díaz no. Noche. No es apellido Díaz. Entonces, Noche. ¿qué pasó? Él hizo un acuerdo con el Estado norteamericano, va a cumplir una pena mínima para lo que él hizo, pero es mínima, pero va a cumplir una pena. ¿A cambio de qué? De delaciones y otras cosas más, porque el Estado a Estados Unidos le interesa muy poca cosa, lo material. A ellos lo que les interesa es la estructura. Acabar Y, con eso ella. y esa delación del señor Miguel Gutiérrez tiene a muchas personas con un pamper puesto desde esa vez. Claro. Muchas personas, muchas O personas. sea, entonces los acuerdos de delación premiada o acuerdos de oportunidad aquí no tienen consecuencias punibles. No, no, no. No tienen consecuencias Y punibles. deberían tener. Diferente a otros países. Claro. Y Por ejemplo, pero eso es para los ricos. En el caso de algunos defendidos que he tenido pobres, por asunto de violar la ley de armas, por ejemplo, que es donde más acuerdos se hacen. Claro. La persona tiene que aceptar su culpa en un proceso penal abreviado. Se hace un acuerdo con el Ministerio Público, ellos te piden una pena y se suspende, pero hay una pena, pero que son pobres. Estos, como son ricos, son personas perfumadas, entonces se le da un trato diferenciado. El derecho penal es para el pobre, lo dijo Eugenio Zaffaroni. Hace mucho de eso. Eugenio Hace Zaffaroni, ¿quién? mucho eso- que eso- Él una- siempre eso lo ha es una estado absoluta estableciendo. realidad. Él está vivo todavía. En los años 70. Fue un juez de Suprema Corte argentino, también estuvo en la Corte Penal Internacional y es un jurista connotado, uno de los principales pensadores de la teoría del delito. Y él siempre... él es de los teorizadores del lawfare. Sí, del lawfare, que se está utilizando aquí actualmente. Entonces, el derecho penal es para el pobre. Y él así mismo lo establece. El rico, como es algo más sofisticado, el derecho penal muy pocas veces lo alcanza, sino que está diseñado para la clase menos pudientes. Entonces lo que le pone la tapa al pomo es que la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, ella es magistrada del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, homologa el caso. Homologar quiere decir ponerlo igual, o sea, yo lo acepto, yo lo acojo. Si la Procuraduría lo hizo, Legalizarlo, yo lo eso sí. homologo. Lo certifico, lo Yo lo certifico. certifico, si lo legalizo. Lo que pasa es que la jueza está obedeciendo a lo que establece el Código Procesal Penal dominicano. Ella no tiene de otra. ¿Que eso fue lo que hizo el Ministerio Público al meterse en la Cámara de Diputados y sacar ahora sí. lo que ellos querían hacer? O sea, legalizar lo que ellos querían hacer para que el juez no tenga de otra que aceptar lo que ellos están haciendo. A lo que Eugenio Esa Cedeño jueza- se opuso. Sí, esa jueza actuó conforme a lo que establece la ley. No puede hacer otra cosa. Si se cumple con los requisitos de lo que dice el Código Procesal Penal, ella no tiene de otra que hacer eso. Si hace Si otra no, le cosa, hacen un lío. viola. No, sí. Si hace otra cosa, le hacen un lío. El mismo Ministerio Público le hace un lío. Y hay que decir El que Ministerio Público Independiente. y hay que decir que la ley Aunque no nos 176-02 guste. del Código Procesal Penal, lo que sucede que en la modificación que se hizo, lo que se hace es que ese criterio, que es un criterio, lo que hace es que se robustece. Siempre ha existido, pero ahora en la última reforma, que es lo que estamos debatiendo, Sí. entonces lo que hace es que se robustece y cierta clase política que se ha visto envuelta en acciones dolosas, entonces se está aprovechando de eso y obviamente
que debe de haber un factor incluso por todo el sistema que lo está asumiendo, absorbiendo, y lo peor del caso es que los que incurren en el fragante delito, que lo confesan, simplemente se van para su casa con una parte del botín. Eso es lo penoso. Sí, todo esto dentro del llamado populismo penal que se está aplicando en el país. Se está aplicando un populismo penal. Es lamentable. Mira, tú sabes por qué, aunque a muchos no les guste lo que, cuando yo digo no, que la filosofía establece, que los pensadores establecen, ¿por qué se llaman pensadores? Son personas que tienen características cognitivas diferenciadas al populacho, al común denominador, y se van más allá de lo que están viendo hoy. Son eruditos. Sí, Platón, todavía estamos hablando de Platón. Claro. ¿Y cuántos años hace de eso? 300 y pico de años antes de Cristo. Todavía estamos hablando De Séneca, de Séneca, de Epicteto, muchísimos filósofos, y todavía hoy en día se está aplicando esos conocimientos. Entonces, los grandes pensadores han establecido que el derecho penal, que de eso es lo que estamos hablando aquí, es lo más peligroso, no se trata de esa forma. Lo que se está llevando es a un estado policial ahora mismo al Estado Dominicano. A un estado represivo, claro que sí. Se está disminuyendo las brechas de las garantías constitucionales de las personas que están envueltas en un proceso. Porque mira, yo viendo a Joselito defender posturas que a veces uno lo hace por la emoción del momento y luego uno lo analiza mejor. Cualquier persona, pues supongamos que en el 28 sale el PRM del gobierno, supongamos, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Sale el 28 del gobierno, y cualquier persona que estuvo vinculada a ese gobierno, a ese partido, le pueden fabricar un expediente, porque eso ha pasado. Claro. Le pueden meter un expediente. Incluso hubo un ministro del PLD de Salud Pública, creo, que Yo lo mencioné ahorita, sí. Freddy Hidalgo. Freddy fue algo que lo metieron preso, un expediente de esto, y salió inocente. Yo no hablaba de eso. Pero más temprano. si tú dejas al Ministerio Público en sus anchas, ¿qué va a pasar? Te lo condenan, porque eso es lo que ellos quieren, aún sabiendo que son inocentes. Entonces, esa garantía de los derechos deben ser obedecidas para todos los dominicanos. Para el de a pie, para el pipero, para el que pide en la esquina, para el rico y para el pobre. Eso es lo ideal, ese es el idealismo de la ley. Y por eso es que nosotros debemos obedecer a esos pensamientos y análisis científicos que nos han dicho el camino correcto es este. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Por la ineficiencia del Estado, no importa, estoy hablando del Estado, no del gobierno, del Estado, en hacer cumplir la ley. ¿Qué han querido hacer? Legalizar un Estado policial. Tú no ves esos operativos que hace la policía parando personas. Eso es ilegal. Pero aquí está por costumbre establecido y la gente no lo critica. Eso es ilegal. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en un estado policial y lo estamos legalizando con la ley. Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público, apoyado por el Poder Ejecutivo, que eso no se puede obviar. Finalmente, Ulerio, tú hablabas del pensamiento, Sí. cómo permanece en el tiempo Sí. y en el espacio, ciertamente porque el pensamiento es atemporal, no está sujeto a tiempo. Sí. John Locke definió los derechos naturales, que son los derechos con los que el hombre nace. Vida, propiedad, libertad. Son derechos naturales que el leviatán estatal no se puede meter con ellos. Pero Montesquieu es que se da cuenta y Se le dice... llaman derechos fundamentales de primera generación. De primera generación, de primera generación. Por eso entonces Montesquieu Claro, después dice, no, pero espérate, hay que separar los poderes, claro. porque si dejamos a este leviatán suelto solo, ejerciendo se todo, come al pueblo. se come al pueblo. Vamos a establecer poder legislativo, poder judicial y el ejecutivo. Y esas son las bases de la democracia. Montesquieu, Sí. Sí, el francés. sí. Entonces, de ese derecho francés nosotros somos derivados. ¿Qué ha pasado? Esa separación de los poderes ahora mismo es ficticia en la República Dominicana. Ay. Porque se ha arrodillado, no este gobierno, sino por décadas, se ha arrodillado el primer poder del Estado, que es el legislativo, se le ha arrodillado al segundo poder del Estado,
que es el Ejecutivo. Lo que pasa con todo Que es un respeto sello es que gomígrafo. este es un país con estructura presidencialista. Sí, Eso pero que pasa, nosotros eso que debemos pasa. romper con esa cultura, porque cuando hablamos de esa representación del legislador, es para que represente la voluntad del pueblo, no lo que quiera el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, como él dice, tiene ese leviatán, ese monopolio de la fuerza, porque tiene el poder económico y el poder de las armas. Entonces, ese leviatán, por eso se le llama el leviatán del poder, no puede el poder legislativo arrodillársele al ejecutivo, que es lo que estamos viendo en la República Dominicana. Y yo, en lo personal, me gustaría que en algún momento de la historia, aunque yo no lo vea, pero lo vean mis descendientes, que se respete esa separación de los poderes. Lo que pasa es que la estructura de cada país es diferente. Por ejemplo, si en Inglaterra hay una estructura parlamentaria, el parlamento. Entonces, inclusive Napoleón cuando pidió el duque de Wellington, en el año 1814, 1815, cuando Napoleón fue al palacio y Fouché estaba al lado de él, le dice Napoleón, yo soy el emperador. Y Fouché le respondió, no, Napoleón, usted era, en su ausencia de los 100 días, yo modifiqué y el parlamento tiene el control del poder. Y Napoleón le responde, debí matarte. Y Fouché le responde, lo escribiré en tus memorias. En pocas palabras, Sí. cada país tiene su estructura diferente. Bueno, vamos a cambiar el tema. Nos quedamos con la foto que está en la imagen, en pantalla, por la gripe, Wow. desaparición de los niños.